En la industria del motor, el éxito no siempre es inmediato. A veces, una máquina nace tan adelantada a su tiempo, con un diseño tan arriesgado o un concepto tan extraño, que el público le da la espalda de forma fulminante. Son esos vehículos que acumulaban polvo en los concesionarios, que sufrieron rebajas humillantes y de los que todo el mundo se burlaba en las revistas especializadas. Sin embargo, el tiempo, que es el juez más sabio de la automoción, ha decidido darles una segunda oportunidad, transformando el nadie lo quiere en un ¿cuánto cuesta el tuyo? Resulta fascinante ver cómo cambia la percepción de los coleccionistas y entusiastas. Lo que hace 20 años era considerado un error de diseño o una apuesta mecánica sin sentido, hoy se valora como una pieza de vanguardia o un ejemplo de pureza técnica. Estos 20 coches son los supervivientes de la indiferencia, modelos que estuvieron a punto de desaparecer por completo porque nadie veía su valor real y que hoy protagonizan las subastas más exclusivas del planeta. Es la historia de cómo la rareza, que antes era un defecto, se ha convertido en el activo más valioso para quienes buscan diferenciarse del resto. Hablamos de deportivos que fueron criticados por ser demasiado raros, de todoterrenos que nadie entendió en su momento, o de compactos futuristas que fueron castigados por su aspecto. La verdadera esencia de esta lista es la redención. Aquí analizaremos cómo el mercado ha pasado del odio al amor ciego por modelos que hoy se consideran iconos de culto. Cada uno de estos 20 elegidos tiene una cicatriz en su historial de ventas, un pasado lleno de críticas feroces que solo el paso de las décadas ha logrado borrar para revelar la joya que siempre llevaron bajo el capó. Asegúrate de no haber vendido ese coche viejo que tienes en el corral, porque podrías estar sentado sobre una mina de oro sin saberlo. Vamos a recorrer la historia de los patitos feos que se convirtieron en cisnes de acero y gasolina, demostrando que en el mundo del motor, la opinión de la mayoría suele estar equivocada cuando se trata de predecir el futuro. Prepárate para conocer a los 20 grandes redimidos, esos coches que casi nadie quiso en su día, pero por los que hoy muchos estarían dispuestos a perder la cabeza. Suscríbete ahora para no perderte ninguna curiosidad sobre el mundo del motor y dale a la campanita para que te avisemos de todo. Sumergirse en este relato es aprender que el valor de un coche no se mide solo por sus ventas iniciales, sino por su capacidad de envejecer con dignidad. Veremos cómo modelos que fueron el hazmerreír de su época hoy son la envidia de cualquier reunión de clásicos. Desde el deportivo japonés que nadie compró por ser caro, hasta la camioneta americana que hoy es un icono de estilo. Comenzamos esta lista de redenciones con el BMW Z8, un descapotable que a finales de los 90 fue criticado por tener un diseño demasiado retro y un precio que muchos consideraron un insulto. Los concesionarios sufrieron para vender las unidades fabricadas, y los puristas decían que no era un deportivo de verdad por su enfoque en el confort. Hoy, el mundo se ha dado cuenta de que es una de las esculturas sobre ruedas más bellas jamás creadas, con el motor de un M5 bajo el capó. Lo que antes era un coche caro y anticuado, hoy es una inversión que ha duplicado su valor, convirtiéndose en el sueño prohibido de cualquier coleccionista de la marca bávara. Luego tenemos al Lancia Delta S4, la versión de calle de un monstruo del rally. En su día casi nadie quería comprarlo porque era un coche tosco, ruidoso, difícil de conducir y con un interior que parecía el de un utilitario barato. Las pocas unidades que se vendieron lo hicieron con grandes descuentos porque el público prefería deportivos más civilizados y cómodos. Sin embargo, hoy es el santo grial de los entusiastas de los rallies. Su tecnología de doble sobrealimentación y su rareza extrema lo han convertido en una pieza de museo por la que se pagan fortunas. Fue el coche que nadie entendió hasta que el Grupo B desapareció para siempre de las pistas. En una escala más tecnológica aparece el Honda NSX de primera generación. Cuando salió al mercado, los compradores de deportivos seguían prefiriendo el prestigio de Ferrari o Lamborghini, despreciando al Honda por ser un coche japonés demasiado fácil de usar y carente de drama. Los concesionarios tenían unidades acumulando polvo porque la gente no quería pagar precio de superdeportivo por un Honda. Décadas después, ese mismo coche es venerado por su ingeniería perfecta y su fiabilidad legendaria, siendo hoy mucho más buscado y valorado que muchos de los rivales europeos que en su día lo miraron por encima del hombro. No podemos olvidar al PMC DeLorean, el coche de regreso al futuro. Aunque hoy es una de las siluetas más famosas del planeta, la realidad es que cuando salió a la venta fue un fracaso absoluto. Tenía poca potencia, problemas de calidad y la empresa quebró antes de que la mayoría de la gente se fijara en él. Casi nadie lo quería comprar en los años 80, y muchas unidades terminaron en desguaces o abandonadas. Hoy, gracias a la cultura pop y a la nostalgia, es un icono de culto mundial. Lo que antes era un error empresarial con puertas de ala de gaviota,
Hoy es un objeto de deseo que atrae todas las miradas en cualquier lugar. Finalmente, el Volkswagen Phaeton fue el intento de la marca del pueblo de competir con Mercedes y Bentley. Fue un coche diseñado con una ingeniería tan obsesiva que superaba a casi todos sus rivales. Pero casi nadie quiso comprarlo porque nadie quería pagar $100.000 por un Volkswagen que se parecía a un Passat grande. Fue un desastre financiero y los pocos que se vendieron se depreciaron a la velocidad de la luz. Hoy, sin embargo, los entusiastas de la mecánica lo buscan como locos, sabiendo que bajo esa carrocería discreta se esconde la misma ingeniería que un Bentley Continental, siendo hoy considerado el mejor coche secreto del mercado de segunda mano. Dale un buen me gusta al contenido si te está sorprendiendo esta lista y compártelo con ese amigo que cree que su coche viejo no vale nada. Pero como en toda historia de redención, la verdadera justicia llega cuando el mercado se da cuenta de que la audacia de ayer es la exclusividad de hoy. El Toyota Supra A80 es quizás el caso más extremo. En los años 90 era considerado un coche demasiado caro y pesado comparado con sus rivales, lo que provocó que las ventas fueran tan bajas que Toyota decidió retirarlo del mercado en varios países. Nadie quería pagar el precio de un Porsche por un Toyota. Sin embargo, gracias a su motor casi indestructible y a su fama en el cine, hoy es un unicornio mecánico. Los mismos ejemplares que antes nadie miraba hoy se subastan por cifras que superan los $100.000, demostrando que la paciencia es la mejor herramienta del coleccionista. La ironía continúa con el Audi A2, un coche que en 1999 fue un fracaso financiero absoluto para la marca alemana. Audi construyó un utilitario adelantado décadas a su tiempo, con una carrocería completa de aluminio para ahorrar peso y una aerodinámica de superdeportivo. El problema fue que era tan costoso de fabricar que el precio de venta era ridículo para un coche tan pequeño, y el público prefirió opciones más baratas y convencionales. Hoy, en plena era de la eficiencia y el coche eléctrico, el A2 es adorado por los ingenieros y entusiastas como una obra maestra incomprendida que hoy se mantiene impecable gracias a que su carrocería nunca se oxida. Luego tenemos al increíble Renault Avantime, un vehículo que desafió toda clasificación lógica al intentar mezclar una furgoneta familiar con un coupé deportivo de lujo. Tenía puertas enormes con bisagras dobles y no tenía pilares centrales, creando una sensación de libertad total. En su momento, fue un desastre comercial tan grande que solo se fabricaron unos pocos miles antes de cancelar el proyecto porque nadie entendía para qué servía. Hoy, su diseño futurista y su rareza lo han convertido en un objeto de culto para los amantes del diseño industrial, pasando de ser el error de Renault a ser una pieza de colección imprescindible. Incluso el Plymouth Prowler sufrió el desprecio inicial por no cumplir con las expectativas mecánicas. Con su diseño de hot rod de fábrica, todo el mundo esperaba un motor V8 rugiente, pero Chrysler instaló un V6 más modesto que decepcionó a los puristas. Las ventas fueron pobres y el coche fue tachado de puro espectáculo sin sustancia. Sin embargo, hoy su estética radical y única lo ha rescatado del olvido. Ya no importa que no sea el más rápido, porque no hay nada en la calle que se le parezca. Se ha convertido en el coche de fin de semana perfecto para quienes valoran el diseño por encima de las cifras puras. Terminamos este descenso a la realidad con el Porsche 928, el coche que fue diseñado para sustituir al legendario 911. En los años 70 y 80, los fans de la marca odiaron que tuviera el motor delante y que fuera refrigerado por agua, considerándolo una traición a la esencia de Porsche. Fue un coche incomprendido y difícil de vender durante años frente a su hermano menor. Hoy, la historia lo ha puesto en su lugar como uno de los mejores grandes turismos jamás fabricados, con un diseño que sigue pareciendo moderno y una ingeniería que hoy los coleccionistas valoran por encima de muchos otros modelos de la época. Estos 20 ejemplos son la prueba de que el mercado es caprichoso y que lo que hoy es motivo de burla, mañana puede ser el objeto de deseo más codiciado en una subasta internacional. No son solo máquinas que envejecieron, son visiones del futuro que tuvieron la mala suerte de llegar antes de que el mundo estuviera preparado para recibirlas. La verdadera lección que nos dejan estos redimidos es que la autenticidad siempre acaba ganando la batalla contra la moda. Desde el deportivo japonés despreciado hasta la berlina de lujo oculta, cada uno de estos coches nos enseña que el valor real reside en la ingeniería, el diseño y la audacia de ser diferente. Al final, los coches que casi nadie quiso en su día son los que hoy mantienen viva la llama de la pasión por el motor, recordándonos que la perfección a menudo se disfraza de rareza o de incomprensión inicial. Bajamos la persiana de este garaje de los tesoros recuperados con una advertencia. Antes de deshacerte de ese coche que todos llaman feo o aburrido, dale una segunda mirada. En un mundo de vehículos cada vez más genéricos,
La exclusividad de mañana se está cocinando hoy en los fracasos comerciales del presente. Nos vemos en la próxima ruta, donde seguiremos buscando esas historias de éxito tardío que hacen que el mundo de la automoción sea la mejor inversión para el corazón y, a veces, también para la cartera. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante por el tiempo. Y no olvides dejar tu comentario diciendo cuál de estos coches te comprarías si tuvieras una máquina del tiempo.